Pero este enfoque que quiero darle es fundamentalmente acerca de la naturaleza misma de los contratos. Y en este punto, como en otros, la crisis de la llamada pandemia del COVID es una crisis que se superpone sobre otra que ya venía en curso. Lo que ocurre es que la llamada crisis del contrato es una crisis de juristas, es una crisis de la academia, es una crisis de la jurisprudencia. No tenía, evidentemente, porque las cuestiones del derecho no suelen ser muy mediáticas, salvo cuando hay casos mediáticos, pero el derecho en sí mismo, hoy, a diferencia de otras épocas, no está en la consideración del ciudadano común. Esa crisis académica ya venía, para algunos, diríamos, destruyendo el contrato, para otros, revitalizando el concepto de contrato, y justamente gran parte de esa discusión de académicos y en ciertos casos también de legisladores y jueces era acerca de la oportunidad o no de considerar el contrato de manera distinta. Cuestión que la doctrina ya viene aceptando en mayoría hace un buen tiempo, pero que todavía es muy discutido a nivel de la sociedad real. Y es comprender que el contrato ya no puede ser entendido, porque no conviene que siga siendo entendido así, como un ámbito puramente confrontacional en que dos partes negocian con astucia, a veces al límite del dolo, el dolo bueno que se decía ya en las viejas doctrinas, ¿se acordarán? A veces al límite del dolo, para obtener las mayores ventajas posibles, quedando la otra parte obligada a cumplir. Y ese obligada a cumplir se lleva a tal extremo que solo se libera de esa obligación de cumplir en un muy excepcional caso fortuito, que como ya lo explicaron los maestros anteriores, se produce en situaciones casi de laboratorio. Recuerdo todavía en la facultad, ya hace muchos años, los ejemplos que nos ponían de caso fortuito y se asemejaban mucho a que el hombre llegara a la luna o que nevara en Asunción del Paraguay. Cosas prácticamente era lo mismo que decir, mira, esto no va a ocurrir nunca. Porque se consideraba que esta deuda de responsabilidad que tiene el deudor, más que incluso jurídica, es una deuda ética, moral. Una buena persona no incumple un contrato. O una buena persona no le va mal en la vida económica. Y por último, si le va mal, su sacrificio no importa, importa la satisfacción del deudor. El modelo tradicional de contrato desde ese punto de vista es un modelo patrimonialista y, si me disculpan el juicio de valor, casi cruel. Pues bien, esta manera de entender el contrato, justamente a partir en gran parte de los trabajos de la doctrina italiana que se expanden por el mundo, pero también obviamente de la francesa, con los célebres tratados de Ramón Salley a partir del contrato de adhesión, empieza a considerar que el contrato ya no, sobre todo por las formas contractuales que adopta el siglo XX, la segunda mitad sobre todo, no puede seguir considerándose una especie de orden militar de cumplimiento. La fuerza vinculante como la ley, dicen todavía muchos de nuestros códigos. Sino que el contrato tiene que servir también a un fin social, particularmente los contratos de tracto sucesivo que involucran grandes patrimonios, obras importantes, trascendentes para un país, pero también debe buscar la satisfacción de los intereses propios de los contratantes. Y a veces, cuando los propios contratantes no tienen o no asumen esa realidad, pues el legislador tiene que imponerla. Esta discusión, insisto, que venía cándida hace más de 50 años, que estaba medio en un punto muerto, aparece con toda su magnitud frente a una situación como en la que vivimos hoy en día de la llamada pandemia. ¿Por qué? Porque de repente esa cosa exótica e imprevista de los libros, ese ejemplo histórico de hace 200 años o 100 años, se convierte en realidad.
la situación está presente. Y entonces nos damos cuenta de la insuficiencia de ese concepto de contrato. Evidentemente, en una idea contractualista clásica de decir la deuda el deber del deudor es casi absoluto, salvo el caso fortuito, aparece con toda su magnitud que eso es imposible frente a una situación de quiebre